Agradezco al doctor Humberto Trejo Catalán la invitación para participar en este foro, puesto que es para mí una oportunidad de evocar algunas coincidencias que tengo con algunos colegas sobre el tema de las reformas, en general no la reforma actual, porque más allá de los beneficios o problemas que tenga, es importante reconocer que ya hemos pasado por muchas reformas, que en muchas se hicieron muchas promesas y no se han cumplido, que en varias ocasiones ha habido buenas voluntades que no se han logrado, o que incluso había algunos puntos que tenían un gran consenso que no se hicieron realidad. Por ello creo que es importante plantearse la posibilidad de considerar algunos retos relevantes en todo este proceso que ahora enfrentamos con una nueva administración, esperando que se cumplan algunos aspectos relacionados sobre todo con la toma de decisiones. Como parte del foro tenemos un punto referente a los retos de la profesionalización docente, el cual tiene muchas vertientes, sobre todo porque la imagen que tiene el maestro, el docente en las escuelas, en todos los niveles educativos, varía drásticamente. Es importante que nosotros reconozcamos primero qué es esto que nosotros consideramos como profesionalización docente. Una primera pregunta que debemos aclarar antes de tratar el tema de la profesionalización docente es lo que implica ser un docente. ¿En realidad sabemos lo que implica la docencia? ¿Conocemos a fondo y a profundidad todas las actividades que están involucrados en torno a la docencia? Por eso quisiera dar algunos elementos para que esto se mantuviera en la discusión y que los tomáramos como referencia para tratar de hablar posteriormente de la profesionalización docente con estos elementos que se van a plantear. Hay siempre la expresión relacionada con que el maestro debe saber el contenido con el cual se relaciona. Bueno, además de ser una verdad de perogrullo, creo que es importante hacer notar que aún manejando bien el contenido, puede ser que este manejo no sea el apropiado para el proceso de enseñanza, porque muchas veces se trata de dar a conocer los pasos uno por uno de lo que hay que hacer, esperando que se los aprendan de memoria los estudiantes y los reproduzcan, aunque pueda haber situaciones donde esos pasos no sean aplicables del todo. En general, es importante primero que uno conozca el contenido con todas las implicaciones que tiene. Un profesional de cierto campo de estudio no necesariamente tiene la visión requerida para poder enseñar el contenido que ya maneja. En ocasiones, el profesional, el que ya tiene un buen desarrollo en un campo de estudio, maneja con mucha ligereza tanto en la terminología como en la parte simbólica todos los contenidos. Incluso no requiere explicaciones de por qué se trabajan de esa manera. El maestro, por el contrario, parte de cero. En general, debe de poseer diferentes formas de abordar los contenidos y comunicarlos. No solamente como si diera una conferencia, o aprovechándose de los símbolos, escribiendo constantemente en el pizarrón, sino tiene que recurrir a dar ideas generales, a platicar historias,
a motivar a los estudiantes por medio de algún experimento que se pueda realizar en clase o fuera de clase, tratando de construir estos puentes que nos llevan de algo que es muy sencillo a algo más complejo. Esto requiere un manejo preciso del lenguaje, tanto en su forma escrita como oral, y además de utilizar otros recursos y medios que los especialistas no los manejan en su trayectoria profesional, puesto que ellos ya están muy compenetrados en la materia y pueden hacerlo de manera más abstracta. Todos estos formatos de comunicación que implican colores, sonidos, situaciones, son los que el maestro debe manejar y que no necesariamente en el campo de estudio tienen una función relevante. Pero el contenido no se maneja de una manera igual para siempre. Esto depende de muchos aspectos. La historia de los estudiantes, el contexto en el que se desarrollan los estudiantes, las ideas y el lenguaje que está dentro de esos contextos. Es un proceso más cultural, podríamos decir, que solamente seguir una serie de lineamientos o un algoritmo o recetas para realizar el trabajo. El maestro tiene constantemente que cambiar la manera de expresarse, la manera de simbolizar, la manera de evocar y utilizar metáforas de salón en salón y no necesariamente obtiene los mismos resultados. Esta es una problemática que todos conocemos que se da en los salones de clase y que de alguna manera a muchos nos motivan a buscar nuevas formas de expresión, nuevas formas de transmisión del conocimiento y de descubrimiento de este. Ahora bien, el conocer un cierto campo de estudio no facilita el realizar otros procesos que significan los aspectos administrativos que hay que seguir, el tener una idea de los cuidados de la salud para ayudar a los estudiantes con problemáticas de este tipo, el poder enfrentar adecuadamente los asuntos jurídicos dadas las problemáticas sociales y de interacción que se dan en las escuelas, y también buscar los aspectos de premiar al estudiante que está haciendo su trabajo o a los padres de familia, reconocerles el trabajo que están haciendo con los hijos, o a otros maestros buscar las formas en que ellos se sienten reconocidos por todo lo que están haciendo. De tal manera que la docencia no solamente es conocer el contenido, implica muchas situaciones que generalmente no hemos trabajado y no estamos preparados para echar adelante, la vamos aprendiendo sobre la marcha. Es frecuente que las personas consideren que la docencia se basa en el conocimiento del contenido y, como ya he comentado, esto no basta. Pero ¿cómo lo ven otros? En Internet puede visitar uno distintas páginas tratando de encontrar cómo consideran algunos la docencia. Enseguida podremos ver algunas de estas concepciones. Algunos se preocupan más de la relación del docente con los alumnos, la forma en que gestiona su clase, la manera en que puede conducir esta y sobre todo que de alguna manera sea empático con sus alumnos. Además de que incorpore nuevas tecnologías y tenga algún aspecto de innovación. Otros se refieren a aspectos de la profesión docente con ciertas metáforas aludiendo a su capacidad de conocimiento, a la paciencia, a la manera que se relaciona sobre todo con los estudiantes, la manera en que es activo en clase, los valores que transmite, etc. Pero sobre todo, como en algunos casos, se refiere al poco reconocimiento que se tiene en tanto a salarios de la actividad docente, puesto que muchos
requieren mucha atención del docente para con los procesos escolares, no solo los de su aula, sino también los externos, que son muy importantes. Este tipo de formación no se da en cualquier escuela, incluso a veces ni siquiera en las escuelas normales. Muchas cosas de ellas se van aprendiendo sobre la marcha y se desarrollan de acuerdo al nivel de vocación o de compromiso que se tiene con la actividad docente. En el ramo que me compete, que es la enseñanza de las matemáticas, quisiera mencionar a un matemático, Polya, que en uno de sus libros se dio la tarea de dar su opinión respecto a lo que considera la actividad docente. Y ahí también veremos algunos rasgos similares con lo que se ha dicho anteriormente. No es necesario leer todo lo que está ahí escrito, lo dejo solamente como una referencia, pero ustedes pueden ver que habla así del contenido, del dominio que se tiene de esto, de las formas en que el maestro está capacitado para hacer que los alumnos se entiendan, y muchos tips relacionados con verlos a ellos, tratar de que hagan algunas actividades de las cuales se pueda despegar algún conocimiento, enseñarles a que aprendan a preguntarse, a argumentar, y también que de alguna manera se desarrolle una cierta paciencia y no se apresure uno a darles todo completo. Esto no se enseña en las escuelas de matemáticas y a veces se pasa por alto incluso en algunas escuelas formadoras de maestros. También Polya ya hablaba de esto, y estoy hablando de los años 50 del siglo pasado, de que el maestro debe tener cierta flexibilidad en el manejo de su clase, para que los alumnos puedan cometer errores, para que planteen preguntas, para que piensen y expresen lo que están pensando y busquen la argumentación adecuada, y también, sobre todo, para que tengan la capacidad de elegir lo que van a desarrollar después, que son aspectos fundamentales en el marco de la docencia. De tal manera que otra vez se reitera, incluso por alguien que tuvo un papel preponderante en la comunidad matemática, que enseñar no es solamente manejar el contenido, pero también quedan otras preguntas planteadas. A lo mejor la restricción a conocer, aunque sea profundamente, el contenido que se enseña es suficiente, y esto se lo capacitará a alguien para ser un buen profesor. ¿Hasta dónde influye el conocimiento de la disciplina, la vocación o el compromiso para lograr hacer un buen servicio docente? Hay ejemplos, tengo algunos, en donde maestros que fueron formados en otro campo de conocimiento, por ejemplo, abogados, que pueden dar una clase de historia excelente, o dentistas que han trabajado enseñando matemáticas y lo han hecho muy bien, porque de alguna manera tienen un cierto acercamiento a la disciplina y les gusta desarrollar esta para que los estudiantes vayan superando ciertas dificultades que a ellos mismos se les fueron presentando. Entonces hay aspectos que no se han resuelto y no se han decidido cómo enfrentarlos, pero en la actualidad tenemos a muchos maestros que son personas formadas en un campo de conocimiento y que no es el mismo con el que están trabajando en la docencia. Por ejemplo, hay maestros que están asignados como maestros de inglés y se les dieron así para completar horas cuando no saben hablar inglés o no saben ni siquiera escribirlo. Conocerán algunos aspectos del idioma, pero no lo conocen a fondo.
esta es una situación que se tiene que superar y poner al personal que sea adecuado en el desarrollo de la enseñanza de un cierto tema y tratar de mejorarlo en lo que sea posible, porque de alguna manera lo harán con gusto y podrán trabajarlo sin problemas, pero hay otros que simplemente están ocupando un lugar que no necesariamente es el pertinente para su formación y para sus deseos de desarrollo profesional. En realidad tenemos muchos problemas para reconocer cuál es la situación actual por la falta de datos. No sabemos bien la cantidad de maestros que hay en las escuelas y están realmente actuando como maestros. Algunos están habilitados como subdirectores, directores o en otras instancias, y otros están cubriendo tiempos vía interinato, algunas veces con pocas prestaciones o una situación muy deficiente en las escuelas en el sentido laboral, tal vez trabajando en asignaturas que no les corresponden, en donde no tienen un buen desempeño, un buen desarrollo, con situaciones de inseguridad. Es decir, nos hace falta una buena base de datos que nos permita planear qué es lo que se tendría que hacer con los maestros en servicio y reconocer cuántos están haciendo otras actividades que no son de carácter docente. Esto no lo conocemos bien a bien. En la lógica debería ser algo que deberíamos tener en nuestras manos. Eso es una tarea urgente por resolver. Si nos referimos al contexto donde trabajan los maestros, también es muy importante conocer en qué condiciones están las escuelas donde enseñan. Es muy frecuente la imagen de una escuela que tiene arrumbado muebles viejos y que no los pueden sacar de ahí si no enfrentan problemas administrativos los directores. También las bibliotecas están en un estado mínimo y a veces ni siquiera son suficientes para las condiciones de la mejora de la enseñanza. En algunos casos, tal vez valdría más considerar el transporte y alimentación de los estudiantes que los propios materiales educativos. Los centros de estudio deben de estar en buenas condiciones para que el proceso de enseñanza se lleve de buena manera y además muestre que hay otras opciones para convivir. Se presta mucha atención en algunos aspectos que no son fundamentales en la vida de los estudiantes y de las familias que llevan a estos a trabajar en la escuela con sus maestros. Obviamente, para mejorar las escuelas y la condición de los docentes, así como su formación, se tienen que tener los datos oportunos y precisos para poder hacer una planeación y dedicar recursos a esas acciones. Algunos coincidimos en que incluso falta más trabajo en delinear el proyecto de país que necesitamos o que queremos y de cómo lograrlo. Esto es algo en lo que se ha estado en deuda durante muchas generaciones y que es la base para poder establecer un buen sistema educativo. Aunque se elevó, se decía así, a nivel de educación superior a lo que se trabaja en las escuelas normales y el grado que éstas otorgaban, realmente muchos siguen considerando que el maestro se está preparando en un sentido técnico y no en una profesión.
Es decir, el maestro debería estar preparado para enfrentar cualquier reforma y tener los suficientes elementos para poder realizar consultas y actualizarse por diversos medios. Desde antes se había considerado a la profesión de maestro como algo que era simplemente técnico y que pues habría que seguir ciertos procedimientos, ciertos protocolos para realizar la docencia, cuando en realidad cada vez se ha vuelto más compleja y requiere de habilidades diferentes de las que se tenían hace años. Un punto importante es que en muchas profesiones, para ejercer la profesión, se evalúa y se trata de ver quién tiene los elementos adecuados para realizarla. En educación tenemos un problema: ¿quién debe certificar a quién? Muchas veces los que certifican no han realizado la labor docente en los niveles sobre los cuales se están evaluando y no se tienen los parámetros claros para establecer una evaluación que se ajusta y que nos permita establecer jerarquías de quienes son evaluados para poder otorgarles alguna actividad dentro del sistema educativo. Este es un problema muy difícil, pero si no se empieza a trabajar y se empieza a desarrollar una propuesta que vaya de acuerdo con el tipo de trabajo que desarrollamos en el país, nos vamos a retrasar mucho en el contexto de la educación. Ahora es pertinente abordar algo que va relacionado con los retos que tiene la formación docente, que es la innovación. Y a veces se complica mucho la discusión sobre la innovación cuando realmente es algo que podemos tener en cuenta y con una idea muy clara de hacia dónde dirigirnos cuando pretendemos innovar. En efecto, innovar es hacer algo distinto, algo que no está hecho ya. En general, es algo que rompe ciertos esquemas, que nos obliga a reconstruir nuestro pensamiento y hacer las cosas de maneras diferentes. A Einstein se le atribuye esa frase sobre que la repetición no conduce a la innovación. Si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Y parece que en educación esto no se ha visto en la profundidad necesaria ni en la importancia que tiene. ¿De qué se trata la innovación? Muchas veces esto tiene con una perspectiva de lo que es la investigación, pero en realidad son actividades diferentes. A muchos les gusta más presentarse como investigador que como innovador y mucho menos a veces como docente. Parece que la docencia y la investigación están en dos polos opuestos de la línea jerárquica de una profesión, cuando cada una tiene su importancia y cada una es relevante y pueden ser aspectos que son necesarios hacer converger al realizar la práctica educativa. La innovación puede empezar en una base poco fundamentada, es decir, puede deberse a la imaginación, a la idea, a la necesidad de resolver un problema que no necesariamente está fundamentado en la literatura sobre un tema, sino que son aspectos que se quieren mejorar o que quieren cambiarse dentro de una práctica. Este es un punto importante que hace que la innovación difiera mucho de la investigación. Para realizar la innovación puede consultarse algunas fuentes, puede tenerse lo que se ha realizado en otros espacios académicos o educativos, pero fundamentalmente se tiene el respaldo de la necesidad de resolver algo inmediato y para eso se crean cosas. La innovación y la creatividad van muy ligados, pero no necesariamente requieren de la documentación, aunque este es un aspecto que sería bueno tenerlo siempre. Varios desdeñan esta idea de la innovación porque le quieren dar un carácter
carácter jerárquico diferente. Sin embargo, es lo más rico que hay en el desarrollo de conocimiento. Generalmente la innovación produce la búsqueda de nuevo conocimiento. Es una buena base para explorar nuevas posibilidades. Einstein lo expresó claramente cuando decía que la imaginación es más importante que el conocimiento. De alguna manera, la innovación dispara muchas cosas, como el mejoramiento de las prácticas, pero también la búsqueda de nuevas vías de conocimiento. Con la investigación tenemos algo muy diferente. La investigación sí tiene como responsabilidad la generación de conocimiento, y esto no se puede hacer más que de manera documentada, conociendo lo que se ha hecho sobre ciertos temas y ubicando lo que es necesario trabajar para poder avanzar el conocimiento en un campo de estudio. Esto requiere mucha documentación, requiere mucha discusión de aspectos teóricos y metodológicos, y sobre todo realizar un estado del arte de lo que ya se ha trabajado en el tema, porque la investigación se ubica en la frontera del conocimiento. La innovación no necesariamente se puede decir que está ubicada en ese mismo terreno, aunque implica hacer cosas nuevas. Pero en el caso de la investigación, la labor requiere tener fuentes de documentación fidedignas y amplias que solamente se logran en los centros de investigaciones y que no están al alcance de todos. Y se requiere de tiempos y espacios para discutir con colegas, para profundizar en los temas, para poder hacer un listado de todo lo que se ha hecho al respecto y valorarlo. La investigación tiene otra lógica que no es la de la innovación. Un aspecto que parece importante mencionar es que en general la investigación, cuando crea nuevo conocimiento, generalmente muestra que la realidad no se comporta como lo indican algunas teorías, y sobre todo avanza sobre el hacer ver que ciertas creencias no tienen sentido. Generalmente implica la reformulación o el planteamiento de ideas anteriores para dejarlas por otras que se relacionan con otros elementos o situaciones que no se habían considerado. Mucha de la investigación en educación documenta que no se está trabajando en las aulas como se debe, o que las escuelas no están funcionando como se debe. Pero eso no ayuda mucho. Lo que ayudaría mucho es encontrar los elementos, los ejes fundamentales para poder intentar cambios y hacer programas que impliquen un avance y mejoras en la escuela y en las aulas. Realmente el decir que los maestros no están formados adecuadamente, o que los directores o los supervisores no tienen una formación adecuada, o que los estudiantes a veces rebasan el contexto y las situaciones que se plantean en clase, si no logramos integrar eso en un todo y que nos vaya aportando los elementos sobre los cuales es necesario incidir para mejorar el estado de cosas en las aulas. Conviene hacer algunos comentarios para finalizar esta exposición, en donde, como decía al inicio, solo se aportan algunas ideas o puntos donde sería necesario incidir. Entonces, es pertinente remarcar algunos de ellos. Un aspecto que parece importante es darle un estatus adecuado a la actividad docente, ya sea desde la formación inicial o a lo que ya está en las escuelas, a los maestros que ya están en servicio. Por necesidades se han habilitado muchos maestros en las escuelas porque no se tenía quien atendieran algunas asignaturas o que no se atendiera en algunos contextos. Pero esto no resuelve todo el problema, porque estos mismos elementos que se incluyen dentro de las escuelas y que hacen una tarea, pues deberían ser apoyados y formados, darle todos los elementos para que realicen su tarea en
buenas condiciones, y esto quiere decir profesionalizar la acción docente, lo cual requiere en principio que la formación inicial no dependa de una reforma o de un contexto político educativo especial, sino que se formen profesionales que puedan atender cualquier cambio que se presente en la educación, que puedan actuar colegiadamente, es decir, que se les permita reunirse y discutir los problemas importantes que se dan dentro de las aulas o dentro de las escuelas, que también de alguna manera haya mecanismos de reconocimiento a la formación docente y a los logros que se obtienen, que se tengan canales en donde se discutan los problemas más importantes dentro de todo el proceso educativo, y que de alguna manera esto sea muy similar, por lo menos en espíritu, a lo que se hace en otras profesiones, sobre todo en lo que se refiere a tener una autonomía real, es decir, realizar una tarea por los medios y mecanismos que le son pertinentes a cada profesional. Otro aspecto que parece fundamental es saber las condiciones en las que están las escuelas y los maestros en su actividad, para poder tener algunos elementos que nos permita ir hacia rumbos más certeros. Muchas veces se parte de buenas voluntades, pero sin todos los elementos necesarios para decidir que algo ya no sirve y que se debe de hacer otra cosa. En educación funcionamos como no se le aconsejaría a ningún educando, es decir, desconocer lo anterior y simplemente plantear nuevas cosas porque son las que se imagina uno en el momento. Se tiene que hacer de esto de una manera más profesional, con datos certeros, que nos haga coincidir en los juicios a todos y que nos permita ver hacia dónde van los cambios que se están proponiendo. No tenemos instancia que proporcione esto. Se puede decir que las unidades de planeación dan ciertos informes, pero eso no es cierto. Eso sirve para decisiones administrativas, no para decisiones que corresponden al avance académico y el avance hacia la calidad educativa real. Frecuentemente en educación se hace algún cambio, se presentan algunas modificaciones y se quieren resultados inmediatos, lo cual desde mi punto de vista es una torpeza, porque cambiar las mentalidades, modificar concepciones o creencias son procesos de muy largo plazo. Y toda la planeación educativa debería de ser a largo plazo, y que independientemente de quién esté a cargo del gobierno o de las instancias responsables en el momento, se deban respetar ciertos lineamientos para seguir continuando los cambios en una dirección. Parece ser que siempre tenemos la intención de derrocar todo lo que había antes para poner algo nuevo, y a lo mejor es necesario, pero no tenemos los datos que nos lleven a esa conclusión a todos. Es importante que si se hace una reforma se le dé el espacio suficiente para probar que funcionó o que no funcionó. Es importante que se reconozca que esos plazos deben ser largos, porque implican cambios y ajustes en la mentalidad de las personas que no se logran de manera inmediata y que afectan no solo al individuo, que es el alumno, sino a todo el contexto social alrededor de la escuela y la familia, e incluso a los docentes, a los directores, a los supervisores. Deben tener tiempos adecuados para valorar lo que se ha hecho en determinado momento. Otro tema que había que considerar es la necesidad de crear procedimientos de movilidad de los profesores, ya sea en una misma escuela. Hay muchos que llevan mucho tiempo en un solo grado y que desconocen hacia dónde van, y que por lo tanto eso no permite que mejoren lo que están trabajando en su grado. Muchos maestros indican a otros estudiantes que inician que ellos tienen una experiencia de muchos años,
Sin embargo, hay que valorar si esa experiencia es la misma repetida año con año, o si esa experiencia se ha enriquecido con el tiempo, y la única manera de enriquecer es que transiten en la escuela en diversos grados, en diversas responsabilidades, y que incluso modifiquen su estancia de un lugar a otro, de tal manera que sí, esa experiencia sea rica por todas las situaciones que se tuvieron que atender y no sea valorada su riqueza porque es repetitiva y siempre se ha hecho lo mismo. La educación, como la generación de conocimiento, implica justamente poder transitar en varios puntos en donde se realiza el conocimiento, la actividad. No debe de quedarse solo en un mismo grado. Es importante que todo educador conozca lo que se hace en educación de adultos, en educación especial, ¿verdad? Incluso la importancia de la educación física y la educación artística, que son elementos muy formativos para el individuo y que además lo acercan a valores más importantes de lo que se puede dar en un curso de civismo o simplemente circulando información alrededor de la escuela. Evaluar es una de las actividades más importantes en la escuela, en todo lo académico, porque de evaluar nosotros podemos saber qué es lo que nos hace falta y en qué hemos mejorado. Evidentemente esto implica mucha calidad en las evaluaciones y estar adecuadamente dirigidas. El maestro evalúa a sus estudiantes. Bueno, de alguna manera nosotros tenemos que evaluar la trayectoria de los docentes, de los supervisores, de los directores e incluso de los funcionarios educativos. Pero esto implica un gran consenso sobre el tema y que haya profesionales que se dedican a especificar los parámetros y las formas de evaluación adecuadas. La evaluación no es un tema fugaz, es la esencia para poder decidir cómo se pasa de un lugar a otro, cómo se está realizando la tarea, qué se requiere de apoyo para hacerla mejor. En este aspecto de la evaluación se tiene mucho que avanzar. Un aspecto que se ha discutido mucho es que a algunos maestros les gusta decir que están realizando investigación cuando en realidad no lo pueden hacer, no porque no sean buenos en la tarea, sino porque no tienen los recursos para realizarla. Como decía anteriormente, la investigación requiere de fuentes de investigación, de fuentes de consulta pertinentes, requiere de un contexto en donde se pueda discutir con colegas no solo del país, sino también del extranjero, manejar varios idiomas y muchas otras situaciones que no se dan necesariamente en alguien, aunque sea muy bueno profesionalmente dentro de la escuela. Sin embargo, la innovación y la intervención educativa debe documentarse para poderse compartir y deben de trazarse parámetros para analizar los logros y las ventajas que tienen ir sobre una u otra corriente. La innovación y la intervención educativa documentada es de gran valor para mejorar la calidad educativa. La investigación puede realizarse, pero requiere de muchos otros recursos y en realidad vale la pena tener un maestro innovador que realiza una intervención educativa adecuada que empujarlo a que sea investigador, cuando en general en la investigación se mueven otros intereses y otras formas de actuar que no necesariamente llegan a los maestros. Un aspecto fundamental dentro de la educación es que quien transite por ella reconozca que le ha sido útil en su vida. Hay muchos profesionales que dicen abiertamente que todo lo que estudiaron no valió la pena porque utilizan muy poco de lo que les fue enseñado. Parece ser que la educación, por más reformas de contenidos que se hacen, no se acerca a la practicidad, no se acerca a lo que los individuos requieren.
no solo para ser un mejor ciudadano, sino también para ser un mejor profesional. Este es un trabajo que no se ha realizado de manera eficiente y que requiere tener un estudio de largo plazo para ir afinando los criterios sobre los cuales se puede avanzar con mayor certeza. Todos los que están dentro del proceso educativo merecen que al salir de todo el sistema educativo tengan la oportunidad de decir: todo lo que vi ha sido pertinente y me ha permitido ubicarme en el mundo profesional o social de mejor manera. En Internet se pueden ubicar varias recomendaciones para la innovación y algunos aspectos que no necesariamente se podría estar de acuerdo con ellos, pero por lo menos llaman la atención la insistencia en que la innovación debe atender a lo que no está, en no repetir cosas. Eso es muy importante. Quien esté interesado tiene muchos elementos en Internet para verlos, pero hay que verlos con suficiente cuidado. Aunque lo mejor es intentar innovar y a partir de eso lograr, con la discusión y el trabajo colegiado, buscar nuevas vías para que la innovación tenga el efecto que uno desea que tenga. Vale la pena de comentar que dentro de los responsables de la educación en el país ha habido quienes han logrado tener una visión de muy largo plazo y han reconocido los elementos importantes para avanzar en el aspecto educativo. Las ideas de Vasconcelos o de Barros Sierra tienen vigencia y merecen ser reconsideradas y dimensionarlas en el aspecto que corresponde. No es la idea tomar al texto lo que dijeron, sino hay un espíritu detrás de sus textos que vale la pena reconocer y tratar de considerarlos para trazar nuevos caminos en la educación. Pocos han sido los personajes que han tenido la oportunidad de plantear ideas importantes para el desarrollo de nuestro sistema educativo. Bueno, otra vez Einstein, y sobre todo para terminar, porque justamente Einstein planteaba aquello de que la educación es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela. Ojalá esto ya no ocurriera. Ojalá siempre valoráramos a nuestros maestros, a lo que trabajamos en la escuela, a nuestras escuelas, y toda esa idea de la socialización y el volvernos individuos adecuados para nuestra sociedad y profesionales relevantes sea algo que se logre desde las escuelas. Esta frase de Einstein resume lo que todavía tenemos pendiente. La escuela debe tener una función social muy relevante para todos los individuos